de la mañana tenemos la última entrevista del día de hoy y tenemos invitados en el estudio porque, bueno, nos van a contar por qué están acá. Estamos con Malena Aguirre y Agustín Monzón. Malena es secretaria de Juventud Peronista de la Departamental Ushuaia y Agustín, congresal del Partido Justicialista. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Gracias por la visita. Gracias a vos, Gonzalo, a la audiencia, por la invitación. Bueno, gracias por estar acá. Por favor. ¿Qué es lo que pasa? El sábado hay como una especie de encuentro virtual, semipresencial, una cosa por el estilo, con diputados y diputadas nacionales. Así es, semipresencial, es una muy buena terminología. Tenemos un encuentro con compañeros diputados nacionales para discutir la última deuda que se tomó, la que hace poco confirmó el Congreso. Sí. Y bueno, para debatir también un poco el presente, pero también el futuro que se nos viene. Vamos a estar acá en la sede de Cuanip y en Río Grande también se va a estar repitiendo en las sedes. En una charla que vamos a tener con diputados nacionales de distintas provincias. Va a haber compañeros de Buenos Aires, de la provincia, de la ciudad, de la provincia de Santa Fe, de La Pampa, y por supuesto nos van a estar acompañando nuestras dos diputadas de acá, por supuesto, porque tenemos también en la agenda la ley 19640, nuestra tan renombrada ley que también es importante poder charlarlo con los compañeros y en el marco de lo que vaya a afectar la deuda también en cómo eso nos pone condicionamiento con la ley. Bueno, eso era justo lo que les iba a preguntar. Paso a vos, Malena, ¿qué es lo que hasta ahora, evidentemente, si la juventud del Partido Justicialista llega a la posibilidad de tener un encuentro con diputados y diputadas nacionales, seguramente habrá tenido un espacio de debate previo de qué es lo que están viendo ustedes respecto de la deuda con el Fondo Monetario Internacional en esta segunda oportunidad en 5 años, porque la primera fue en 2018, el regreso fue en 2018 y ahora otra vez. Sí, bueno, primero gracias, Gonza, por el espacio, al equipo técnico que también está ahí, a la gente que nos está escuchando. En principio, bueno, como comentaba Agus, la idea de este Zoom es poder generar una instancia de encuentro virtual con diputados, que por ahí lo que planteábamos desde la Juventud Peronista al principio, antes de trabajar sobre lo que quedó finalmente, es, bueno, ¿qué nos interesa escuchar? ¿Qué nos interesa debatir? Y en ese sentido, por ahí, específicamente, yo creo que la deuda es algo de la coyuntura, de lo que no tenemos mucha información, de lo que no accedemos a información la juventud, y en ese sentido tener la oportunidad de que los diputados puedan contarnos por ahí en un primer contacto de la información que se maneja allá, de cómo nosotros podemos trasladarlo a cuáles son las implicancias y de qué manera nos afecta en la cotidianidad y de acá a la proyección futura, que me parece que va por ese lado discutir economía. En esta lógica de juventud, de poder planificarse, de poder proyectarse de acá a los próximos 15 o 20 años, que sabemos que con una nueva deuda complica mucho. Complica mucho uno sentirse parte, uno poder proyectarse en el país, uno poder entender que está estudiando y que después va a salir y va a tener una inserción laboral de algo de lo que está metiéndole. Sí. Y en ese sentido me parece que la discusión pasa por ese lado. Hoy circunstancialmente es economía porque es lo que nos moviliza a todos y es lo que además nos está costando. La realidad es esa, no solamente a la juventud, sino en general a nosotros como sociedad. Claro, ¿y cómo se hace? Incluso les pregunto a ustedes, ustedes son jóvenes que están activos en la política, entonces tal vez tienen un grado de familiaridad con ciertos temas que aquel que tal vez no tiene tanto interés no está tan familiarizado, pero ¿cómo se hace para discutir un tema que tal vez suena que es macro? Suena que es algo casi intocable, ¿no? Como que es difícil entender cuál es el grado de afectación en la vida cotidiana cuando tu problema es que te quedaste sin laburo porque, trabajabas en una empresa textil y la textil cerró porque Caputo abrió las importaciones, no sé. ¿Cómo se hace para bajar a lo cotidiano en la discusión diaria que ustedes tienen entre ustedes también incluso, esos temas que tal vez son de macroeconomía, pero yo cuando voy a la góndola la carne me sale tanto más caro que el mes pasado? Bueno, eso que decís es sumamente importante, ¿no? Como bajarlo en lo cotidiano, no solamente hablar de deuda en una cuestión abstracta, como solamente pasa por lo que toma o no el gobierno, sino en cómo eso nos afecta. Quizás algunos primeros disparadores es
cómo se te disparó el precio en los últimos meses, o vos viste cómo empezaron a cerrar las fábricas textiles que vemos que están cerrando. Entonces empezar con esos disparadores es empezar a buscarle una respuesta atrás. Me parece que eso es esencial, porque a veces parece que la política habla de cuestiones muy superfluas, pero tiene una discusión mucho más profunda. Sí. Y quizás el debate nuestro es ver cómo podemos hacerle llegar esa información a compañeros y compañeras, que en ese sentido creo que es por eso que el presidente del partido toma la decisión de que seamos tantos jóvenes incluidos dentro de los espacios de tomas de decisiones, no solamente del espacio que tenemos dentro de institucional, sino partidariamente. Creo que somos de los pocos partidos políticos en la provincia de Tierra del Fuego, sobre todo el partido con la mayor cantidad de afiliados que tiene la provincia, que tiene tantos jóvenes dentro de sus comisiones que lo dirigen, ¿no? Orgánica. De la estructura orgánica. Entonces, en ese sentido, creo que hay una visión del compañero que está a cargo del espacio, que es el compañero Walter Boto, de querer recuperar a los jóvenes en ese sentido, y que también le dio la responsabilidad a la Secretaría de la Juventud de ver cómo podemos llegar a los jóvenes. Y este encuentro es un poco de eso. Nosotros venimos haciendo un trabajo ya con los compañeros a lo largo de toda la provincia. Venimos juntándonos, venimos debatiendo, venimos haciendo hicimos el plenario en 2023, el campamento en 2024, distintos encuentros durante el año, y eso es para también ver cómo vamos a llegar, porque nosotros también somos argentinos y argentinas que pasan por las mismas discusiones que pasan todas las otras personas al mismo tiempo. ¿Cómo se hace con a mí me pasa que la otra vez lo pensaba, yo soy docente, ¿no? Y le doy clases a chicos de 15, 16, 17 años. Más allá de que las personas cambian, o sea, se van pasando y uno renueva a sus alumnos, los alumnos siempre tienen entre 15, 16 y 17 años. Sí. Pero yo ya no tengo 36, ahora tengo 38. Uh-huh. O sea, yo voy creciendo en edad, pero sigo dialogando con gente que tiene 15, 16, 17 años. Siento que el código lo tengo yo cada vez más, estoy cada vez más alejado del código con el que se comunican y dialogan entre ellos los y las jóvenes. ¿Cómo hacen ustedes para identificar qué es, de qué manera se puede hablar? Porque evidentemente no es que a los pibes las cosas no les interesan, sino que me parece que hay una cosa en el lenguaje, en cuáles son las prioridades que ellos pueden tener en relación a las prioridades que tal vez puedo tener yo, que tengo casi 40, que tengo un hijo, que tengo que pagar un alquiler y que tengo, qué sé yo, otra experiencia. Sí, sí. ¿Qué ven ustedes de ese código? Por ahí, en ese sentido, a ver, es algo que también nos cuesta a nosotros que estamos involucrados políticamente, y me parece que en este sentido poder trabajar en propuestas diferentes, una fue el plenario, otra fue el campamento, venimos generando encuentros mensuales con los compañeros de la Juventud Peronista. La idea también de este Zoom es poder abrir un poco más a que no solamente participen jóvenes que estén involucrados políticamente o que pertenezcan a un espacio político, que eso también es algo que nos va a enriquecer a nosotros para repensar las formas y las prácticas de hacer política y cuál es el proyecto también de país que vamos a trabajar con esa juventud. No, con esto no quiero decir como que la Juventud Peronista viene y propone esto, forma parte de la coyuntura, forma parte de vas al súper y tenés que estar pagando 3, 4 mil pesos, 5 mil pesos, cualquier huevada que te quieras comprar, o sea, forma parte de nuestra cotidianidad. Por ahí desde el lugar o el contacto de tener la oportunidad de poder hablar con los diputados es una instancia importante también. No solamente lo traigo por ahí a colación, esta semana estuvimos haciendo mucho territorio, invitando a los jóvenes y también teniendo una respuesta, muchas veces por ahí cuando generamos actividades dentro de los compañeros y las compañeras que están de este mismo lado y que piensan de la misma forma que nosotros y estamos desde el mismo lugar de la vereda, se hace un poco más por ahí fácil dar una discusión, pero salir en esto que decís vos, Gonza, de algo que me pasa por el costado, de algo que no me llega, nos pone también a nosotros como actores políticos y como jóvenes en la responsabilidad grande de pensar otras formas de acercarnos. Yo creo que en ese sentido este es un bien a proponer, no solamente discutir o debatir sobre economía, sino que también sea enriquecedor tanto para los diputados que hoy ocupan lugares de representación, como para nosotros también como Juventud Peronista Claro, pues ellos los van a tener que escuchar a ustedes, que son jóvenes de la provincia más austral del mundo, decía, hablando de federalismo, ¿no? Porque a veces la discusión
pareciera que es solo lo que ocurre en el área metropolitana de Buenos Aires. Sí, ¿no? sí, bueno, hoy justo Agustín también hablaba hoy, tuvimos varias notas hoy, así que venimos como bastante, bastante, no soy exclusivo, bastante entonces. movidos. Y Agus decía algo interesante de Dios atiende en Buenos Aires. Claro. La idea también es cortar un poco con eso y también traer una agenda de discusión y de debate de qué es lo que quiere la juventud. Tener la oportunidad de que los compañeros diputados no solamente puedan exponer o hablar desde el conocimiento de las condiciones de la deuda, sino que también haya un ida y vuelta de, bueno, y cómo esto afecta nuestra cotidianidad. Y es algo que además viene afectando, a ver, la deuda que asume Mauricio Macri, también fue para nada transparente al momento de poder justificar al pueblo argentino el porqué o la necesidad. Uh-huh. Hoy nos pasa con el gobierno de Javier Milei, que luego de haber tenido toda una campaña diciendo que no iba a volver, que el FMI era esto, que el FMI no era no iba a existir una instancia en la que pudiera asumir una nueva deuda, y hoy estamos otra vez ante un nuevo acuerdo sin responsabilidades de por medio, que me parece que en ese sentido aprovechar estos espacios para poder hablarlos, para poder debatirlos y para entender también de qué manera se traslada. Hoy por ahí hablábamos con Agus de que en esto de salir al territorio, no llegamos diciendo FMI o discutamos sobre el FMI. Vamos primero por, qué sé yo, en tu casa, la heladera vacía, no sé, en el colegio no te puedes llevar unos mangos para comprarte un turrón, un alfajor. La idea es poder tener la discusión respecto a qué piensan los jóvenes sobre la economía, desde qué lugar nos posicionamos con la economía, para después terminar hablando sobre el FMI, que es algo que nos va a afectar ahora y acá a los próximos años que se vengan. Sí. Bueno, Malena, no conozco tanto tu recorrido, me acuerdo más del de Agustín, de haber estado participando en centro de estudiantes de colegios secundarios, imagino que en tu caso habrá sido o es similar. ¿Qué perciben ustedes siempre se habla de la juventud, que no le interesa nada, que está en la suya, que no sé qué, pero eso porque ese diagnóstico lo hace el adultocentrismo, ¿no? ¿Ustedes qué notan que está pasando en la discusión de lo que discuten los jóvenes en lo cotidiano? No el joven que va a una unidad básica, que tiene o sea, un grado de interés mayor, que es legítimo, pero es tan legítimo como aquel que tal vez no le interesa tanto eso, pero que de todas maneras camina estas mismas calles. ¿Qué perciben ustedes que está discutiéndose entre los jóvenes? Yo creo que muchas veces nos terminan reduciendo que queremos nada más discutir del deporte y la cultura. Okay. Y esa es una discusión... Bueno, por eso cuando arman, viste que la secretaría suele ser Secretaría de Juventud y Deporte, ¿sí? Sí. Históricamente. Sí. Bueno, culturas jóvenes. Ese es un gran error que suelen cometer. Por suerte nosotros tenemos esa visión clara, pero... Yo creo que los jóvenes discuten, no solamente lo creo, sino que me pasa, porque yo también soy joven, más allá de... Tengo 25 años todavía. ¡Ah, bien! Todavía. Ok. Pero nosotros discutimos también lo que nos pasa, más allá de que, por supuesto, nosotros tenemos una cuestión politizada, pero tenemos amigos, amigas que quizás no lo están, pero claro, sí tienen la discusión sobre cómo van a acceder al alquiler, si van a tener casa propia en algún momento, si que van al supermercado y todos los días les alcanza menos la plata, que la inflación parece que se reduce, pero después los sueldos no alcanzan. Las discusiones que tienen los jóvenes yo creo que son las mismas que tienen los adultos, quizás con diferentes matices, porque bueno, claramente no sé si están pensando en darle de comer a sus hijos. Pero ¿cómo haces te lo pongo así, ¿cómo se hace para conectar con un pibe que tal vez está preso de el discurso de que la guita se hace fácil gastando en una plataforma ilegal de apuestas digitales? Bueno, eso ya porque yo soy hijo de una generación que podía proyectar un crédito hipotecario y en 20 años tener una casa. Sí, hoy no podés proyectar igual. Mi hijo de acá a 6 no es meses. hijo. Bueno, claro, por eso. Yo no soy de esa generación. Yo no puedo proyectar un crédito hipotecario. Entonces, mi hijo, que es mucho más chiquito, no es adolescente, pero lo que va mamando es que poder conseguir una casa es una empresa. O sea, como que los adultos nos pasamos la vida laburando y nos pasamos la vida alquilando también, ¿no? Eso me parece que es un poco lo que ven los pibes de hoy de 12, 13, 14, 15 años. Entonces,
me parece que hay ahí ese código o esa apatía por determinados temas que es para qué si todo es lo mismo, todo sigue igual, nada cambia. ¿Cómo hacer para conectar ahí? Me parece... Sí, yo creo que también ahí viene, desde ese lugar también viene el descontento para con la política, para no solamente la política a nivel general, sino que también involucrarse políticamente. A nosotros por ahí desde la juventud peronista muchas veces nos termina pasando, bueno, de lo que vamos a hablar, ¿va a ser interesante, va a convocar o solamente va a convocar a los nuestros? Vamos a hacer los mismos. ¿Entendés? Claro. Y termina pasando muchas veces que está buenísimo juntarnos, está buenísimo generar actividades para los nuestros, pero también hay una parte del otro lado que desconocemos, que tiene que ver con las necesidades de la juventud, que no está involucrada políticamente y que no le interesa involucrarse políticamente. Sí. Porque además, qué sé yo, por ahí las formas que tenemos nosotros como Partido Justicialista y como Juventud Peronista es distinta de la forma en la que lo ve un joven que no está involucrado políticamente y que no le interesa. Para mí, muchos están involucrados políticamente sin saberlo, o sin darle una etiqueta, que me parece que muchas veces va por ese lado. Nos pasó esta semana que nos encontramos con un grupo también de chicos para invitarlos al Zoom. Al principio son todos unos chorros, yo no voy a ir, no me interesa nada. Nos quedamos hablando un rato, compartimos algunas reflexiones respecto a por qué consideramos que son todos unos chorros y desde qué lugar, y también darle la oportunidad a poder discutir eso. ¿Por qué consideras que son unos chorros? Después terminamos hablando de uno de los chicos, se autopercibía peronista, y también desde ese lugar, ¿viste? Son como... a mí me interesaba por ahí, que un poco lo hablaba con él, ¿desde qué lugar te llega a vos el peronismo? ¿Cómo hoy te sentás acá y decís, yo soy peronista, pero también pienso que son todos unos chorros? Es algo que nosotros por ahí dentro de los compañeros que forman parte activamente de la política, lo discutimos desde otro lugar. Que no significa que no haya debate del otro lado o algo interesante para escuchar o para debatir desde qué lugar lo piensa el que está afuera, que también quiere ser parte pero no se siente convocado. Y en ese sentido, nosotros como juventud tenemos el desafío y las herramientas a disposición, obviamente porque el compañero Walter también nos da los espacios y en ese sentido se celebra muchísimo poder poner una voz, poder elegir la agenda de trabajo que queremos hacer dentro de la juventud. Es un desafío complicado, pero arrancar de a poco, arrancar sabiendo que hay un otro también que necesita ser escuchado, que necesita ser contenido, que necesita volver a acercarse a la política, es algo que nos va a demandar en principio tiempo y de también empezar a ver cuáles son las formas que ya no... Por ahí no le llega al joven de 13, 14 años que no le interesa, que le da igual, pero que a la larga va a terminar teniendo los mismos problemas que tenemos nosotros, qué sé yo, esto de la casa. Nosotros muy pocos podemos pensar en esta dinámica de, laburar para conseguir una casa. Probablemente sea laburar para pagar un alquiler. Está re difícil, chicos. ¿Entendés? Y pasa con la casa como pasa con el estudio, ¿entendés? No es una dinámica de que, listo, hago esta carrera, termino, consigo laburo, después me hago la casa. No funciona así. Claro. Sí, antes también estudiar era como que te daba la posibilidad quizás de... Claro. de ascender, claro, socialmente. Eso. Y todo eso parece que está... Todo ese mundo es como que ya no existe más. No, tal cual. Y como lo que decías, ¿no? Como que empieza a ponerse en crisis eso porque aparecen estos falsos profetas. ¿Y cómo hacen? Me interesa consultarles. A mí es una apreciación personal. Me parece que hay mucha apelación al pasado. Y los peronistas tenemos eso que es como estar todo el tiempo hablando de un pasado que fue mejor. Están quienes se van al 45, están quienes se van al 72, 73, están quienes se van al 2003, 2015. Pero en definitiva eso ocurre mucho. ¿Cómo haces? Decía, ¿no hay algo en ese código que hay que empezar a, por lo menos, amalgamar con, discutamos hacia adelante? Probablemente, igual voy a ser muy actual con lo que voy a decir, que salió hace poco el Eternauta, que dice, lo viejo funciona.
Lo viejo funciona, bueno, está bien, pero es un poco actual. Pero no, yo creo que apelamos a una... Lo que pasa es que los chicos no quieren andar en un Torino. No, obvio. No quieren una radio transistores, quieren un iPhone 18000 y quieren, no sé qué quieren. Es que igual sí, porque, a ver, en esta dinámica de no poder pensar en una casa o en una proyección de tener que estudiar, hoy lo que garantiza que muchos pibes y pibas coman muchas veces es el teléfono, es generar contenido, es estar delante de una pantalla. Sí. Y en ese sentido, por ahí, en esto que decías vos de volver al pasado, para mí forma parte porque es una construcción, pero tiene que ser una construcción que acompañe a una proyección al futuro, a discutir otras cosas, a discutir otras formas. Para mí la tecnología es algo que nosotros nos tenemos que discutir, porque son herramientas que están a disposición, que utilizadas para un bien común pueden generar un montón de cosas copadas. Por ahí, en materia de nosotros por ahí el peronismo es mucho de esto del derecho laboral, de las discusiones por ahí saldadas respecto a cuáles son las condiciones en las que un empleador tiene que tener con quien contrate. Y la verdad es que en este sentido, estos últimos años, muy pocos jóvenes están registrados en un empleo. Sí, de hecho el 40% de los trabajadores no tienen derechos laborales. Desde ese lugar es muy difícil acercarse, porque es muy poca la gente que tiene un empleo registrado, es muy poca la gente que tiene los beneficios que hablábamos en el 45, o incluso muchas de las partes de los beneficios que llegaron a partir del 2003. En ese sentido, para mí el desafío es gigante. No lo digo imposible, pero sí es con todos, es discutiendo el asunto entre es, todos. Claro, hacer el diagnóstico correcto de la época que uno vive para decir, bueno, si el diagnóstico es cerrado, vas a buscar una solución equivocada. Y también es ver cómo podemos... Yo creo que se propuso en su momento. Hay una gran construcción mediática alrededor de todas las nuevas aplicaciones. Más allá de algunas que son explícitas, digo, me parece que hay una construcción mediática con respecto al ser tu propio jefe. Todos en algún momento recibimos el mensaje ese de algún conocido que teníamos de querer ser tu propio jefe. Sí. Y se hizo como esa construcción sobre eso, y yo creo que en el 2023 se propuso, es más, un eje de campaña del ex candidato a presidente de 2023 era que podamos regularizar quizás la actividad que hacían los repartidores de aplicación, y en ese no lo quisieron aceptar. Entonces ver cómo nosotros podemos... Hay como esa construcción mediática de que si se mete el Estado es malo, como que si se mete a regularlo es malo. Claro. Cuando lo que buscaban era que tengan una protección sobre laboral, una protección sobre médico, una proyección, una proyección a futuro, o sea, se arruinó la proyección a futuro. Gran parte de lo que pasa que hoy en Milei piensa, por eso no piensa en los viejos tampoco, por eso no piensa en la gente grande, piensa en los pibes que están ahora en el secundario, en la etapa activa de su vida, entre los 16 y los 30, 35. Y después, fíjate cómo haces. Cuando ya empezás a pensar cómo llegas a hacer para tener tu jubilación o cómo haces para llegar a tener tus propias cosas, bueno, ahí ya, fíjate. Son cosas que quedan muy lejos también. En el imaginario de un pibe de 18 años. Pero comprarte un auto ya queda re lejos. Para mí, comprarme un auto ya queda re lejos. Qué sé yo. Los que no tenemos la suerte de que nuestros viejos nos hereden una casa, la casa propia queda... ni terreno propio. Claro. Llega a ese punto las discusiones. Creo que en algún momento vamos a tener que rediscutir todo lo que está pasando, pero no algunas cosas, como todo. Hoy creo que hay una crisis en todo. Cada lugar que vas tenés una crisis. Y yo creo que a veces apelamos a lo pasado, porque algunos tenemos todavía esa memoria de lo bueno que fue. Yo tenía 15 años cuando se fue Cristina. Y tengo los recuerdos de haberme, qué sé yo, de no tener estos quilombos. Sí, está claro, pero el que tiene 15 no. Pero el que tiene 15 años no lo vivió. Y eso me parece ¿Vos que cuántos años tenés? 23. 23, sí. Bueno. Era muy chica, no era consciente. Claro, estoy segura que lo chica. viví, pero no era consciente. Y me parece que ahí es es como una religión, ¿viste? Que uno va predicando. Claro. Y está bien, quizás hay que actualizarse. Capaz, un poquito. Hay que ver cómo no en términos de doctrina, pienso yo, sino en términos de cómo hago para llegar. Por ejemplo, el otro día vi una encuesta
Esto es una charla entre compañeros en un café. No es más un programa de radio. Vi una encuesta que publicó una encuestadora de la provincia, una encuesta en la provincia de Buenos Aires. El 16% sobre jóvenes y el peronismo. Y casi el 50% de los que respondían que veían como principal conducción del peronismo Cristina Fernández de Kirchner. Le seguía Guillermo Moreno con el 16%. Sí. Entonces, cuando uno ve a un señor grande que está a punto de irse a las manos con no sé quién en un streaming que solamente conocen ellos, que vos no lo conocés porque vivís en Ushuaia, bueno, hay algo en el código, más allá de si lo que dice, no importa lo que diga, hablo del código con el que el tipo está comunicando. Creo que un poco lo intenta hacer también Juan Grabois, que a veces decís, che, Juan, ¿por qué estás tan sacado? Porque el tipo en realidad no está sacado, está especulando con que el diálogo hoy está sacado. Sí, ¿no? es un contexto que acompaña todo eso. Bueno, tampoco es en esto que Agus que por ahí Guillermo decía, Moreno sea atractivo para un 16% de los encuestados en la provincia de Buenos Aires, decís, pero chicos, ¿qué onda? Es un señor muy grande, como que me guste a mí, ponele, pero que te guste a vos que tenés 17 es raro. Sí. Bueno, no es raro, porque está haciendo lo que en algún momento creíamos que un señor hacía payasadas en un canal de televisión que terminó siendo presidente. Sí, obvio, arrancó como un meme y... La propia Cristina, cuando le hace los tweets a Javier Milei, ¿no? Que le dice che Milei, medio como que lo bardea, pero no se va, no, digamos... No, sí, mantiene su forma. Mantiene un poco, ¿sí? Pero no es la misma Cristina que hace algunos años atrás. Tiene que ver con tratar de encontrar un espacio de conexión hasta con el algoritmo, que no es ni siquiera un ser humano. Sí. Es difícil. Sí, además... pusieron todo en crisis. Claro, está todo en crisis. Absolutamente. Y además también en un contexto de discurso de odio constante. Que yo creo que ahí Moreno, por ahí, en esto de sacarse o en esto de trasladar por ahí las ideas de representación política, puede acercarse un poco más a esa juventud, pero sigue siendo también una forma distinta de utilizar a la tecnología, de acercarse, de poder dar la discusión en los espacios de, qué sé yo, ahora de streaming, que por ahí la dirigencia política, una parte de la dirigencia política, no está acostumbrada. Le cuesta más. Sí, bueno, por eso hay tipos como Haddad que dicen que el próximo presidente capaz que sea el Gordo Dan o Tomás Rebord. Espero que el Gordo Dan no, por favor. Bueno. Te lo Está pido. bien. Él habla de los streamers, ¿no? Pero que hay una discusión ahí porque también hay una cosa muy de género también, ¿no? Es como que todos los protagonistas del streaming parecen ser todos varones. Bueno, pero la política pasa también lo mismo. Sí. Chicos, volviendo un poco a lo que nos convocaba. ¿Este encuentro es el sábado? El sábado a las 17 horas. El sábado a las 17. Sí. En las 3 unidades básicas, Ushuaia, Tolwyn y Río Grande, de la que en cada, o solamente Ushuaia y Río Grande. Sí, Tolwyn Ushuaia, también. Tolwyn y Río Grande. Ok. Todo el mundo invitado. Cualquiera que esté interesado. Todo el mundo invitado. Todo joven invitado y aquel que también no sea pedir joven. DNI? también. No vamos a pedir Deberían. DNI. Tenés más de 30 afuera. No hay que tirar a nadie por la ventana. No. Es simplemente que hay, hay fiestas para determinada gente y fiestas a las que uno no está invitado. No. La idea del Zoom es no solamente a invitar a aquellos jóvenes que participen o que formen parte de un espacio político, sino que también ampliar a aquellos que les interese discutir y debatir sobre la economía y sobre también cómo nos vamos a parar de ahora en más con el discurso que vayamos a bajar en defensa también de nuestros propios intereses, que son básicamente lo que después nos van a sustentar de acá los próximos 10 o 15 años. Así que nada, en ese sentido, por ahí dejar la invitación hecha. Nosotros en las redes de la jp.tdf en Instagram, también ahí tienen nuestro WhatsApp, tienen el link de inscripción. Se pueden acercar en las unidades básicas en Ushuaia, Cuanip 1347 y en Río Grande, Pellegrini, Pellegrini 478 y en Tolwyn, Cerro Geujepen, es buenísimo el nombre de esa calle, 483. Gracias, por favor. Gonzalo. Y van a venir, lo tengo yo acá anotado porque entiendo que Sabrina Selva, que entiendo que es de la provincia de Buenos Aires. Ariel Rauschenberger, de La Pampa. Ahí va, qué buen apellido. Paula Penaca, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Eduardo Tonioli, Santa Fe.
Y las fueguinas, Andrea Freites, Y Caro. de Río Grande en particular, y Carolina Jutrovic de la ciudad de Sí. Ushuaia, Tierra del Fuego también, ¿no? Por supuesto. Así es, y ¿Ellas van a estar presentes o van a estar por virtual también las nuestras? Ellas las se de van a Tierra del sumar Fuego? por virtual para que puedan estar en las dos unidades, para que las Ah, dos unidades básicas se Está puedan bien, ver. está bien. Gracias por la visita. Vamos, Gonzalo. Gracias a vos, Gonzalo. Agustín Monzón y Malena Aguirre, integrantes de la Juventud Peronista, bueno, vinieron a hacer la invitación a este encuentro que va a ser del Partido Justicialista con diputados y diputadas para hablar en particular del Fondo Monetario Internacional, pero en un contexto que tiene, como veníamos hablando hace un ratito, en el que todo está en crisis. Sí, ¿no? obvio, y Vamos a por dejar ahí también dejar hecha la invitación, no solamente a este Zoom, sino a las próximas actividades que vamos a seguir trabajando desde la Juventud Peronista, y aquel que nos esté escuchando, que quiera acercarse, que quiera generar debate, que quiera proponer algo, desde ya poner a disposición las redes, todos los canales de comunicación que tenemos. En ese sentido, la verdad es que nos interesa generar diferentes instancias para volver a acercarnos, no solamente a la juventud, sino a un nuevo discurso, para no solamente persuadir, sino poder planificar una proyección de país de acá a los años que se vengan. Gracias, chicos. Gracias a vos.